Hasta el momento el mayor ataque de Irán contra Israel. Irán disparó en torno a 200 misiles balísticos y la mayoría fueron interceptados por las defensas antimisiles de Israel, de las fuerzas de Estados Unidos desplegadas en esa zona y también de Jordania. Esther Vaquero. Vamos a ver sobre el mapa la distancia que han recorrido esos proyectiles. Sobrevolaron más de 2.000 kilómetros y varios países como Jordania, Siria o Irak. La estrategia de Irán se centraría en ataques aéreos con drones y misiles de largo alcance. De hecho, que se considera que tiene el mayor arsenal de esa región. Por tierra, Irán podría contar con un respaldo de grupos armados como Hamas, Hezbollah o los hutíes de Yemen. Si hablamos de poderío aéreo, Israel es muy superior a Irán. Tienen lo último que hay en el mercado en cuanto a eficacia, en cuanto a potencia, en cuanto a alcance. El grueso de la aviación iraní es de la época del Shah. O sea, estamos hablando de los 70. Irán intentaría elevar el conflicto por encima de la atmósfera. Que sea un duelo en la tercera dimensión. A base de misiles balísticos, tiene más de 3.000, aunque Israel presume de su defensa antiaérea. Irán dispone de muchos aliados en la zona. Hezbollah, disponen las milicias sirias, dispone Siria, disponen milicias iraquíes y hutíes, ¿no? Pero Israel no se queda corto. Estados Unidos ha dicho abiertamente que apoyará la defensa de Israel. Otros países no lo dicen, pero lo hacen, como ocurrió en su momento con Arabia Saudí y Jordania. Otro campo de batalla, la opinión pública. En Israel las adhesiones no son inquebrantables. Israel tiene un punto débil, como tenemos todos los países occidentales, que son los ataúdes llegando a las casas de las familias. Israel es un país que tiene muy claro que no puede perder una guerra porque sería la última. Y en Irán no hay quien proteste. Mañana 1 hora menos en Canarias y 1 hora más en el Líbano. Es imagen en directo de Beirut. Están viendo cómo sale el humo de sus edificios porque la ciudad ha vuelto a vivir una noche y una madrugada de bombardeos. Es una ciudad que despierta un día más bajo el ataque de Israel. El mundo mira a la capital libanesa, pero también al país vecino, también a Israel. Están viendo imagen en directo de Tel Aviv. Allí arranca este miércoles bajo la conmoción que sufrió al ver cómo les atacaron desde Irán hace solo unas horas con casi 200 misiles balísticos. Un ataque sin precedentes que aún no ha tenido respuesta, pero la promete el primer ministro israelí y cuando promete esa respuesta da miedo. Escuchen. Irán ha cometido un gran error y pagará por ello. Nos mantendremos fieles a la regla que hemos establecido. A quien nos ataque, lo atacaremos. Pues todos pendientes de esa respuesta que todavía no se ha producido. Respuesta al mayor ataque de Irán sobre Israel nunca visto. La cúpula de hierro, ese escudo, ese sistema de defensa tan sofisticado ha vuelto a salvar a Israel de un desastre. Esto es ya una guerra regional, el riesgo de guerra total no para de crecer y atención porque seguimos recibiendo noticias. Esta es una noticia de última hora de una agencia de noticias estadounidense. Parece que Israel, según esa información, planea atacar instalaciones petroleras de Irán. Puede ser inminente. Netanyahu advierte. Irán ha cometido un gran error y pagará por ello. También lo hace el portavoz del ejército israelí. El ataque de Irán supone una peligrosa escalada y tendrá consecuencias. La tensión va a más y desde Irán hace tan solo unas horas ya han contestado a lo que consideran amenazas. La Guardia Revolucionaria y las Fuerzas Armadas de Irán están preparadas para repetir esta operación con una intensidad multiplicada. El conflicto podría ir a más, todo después de que Irán haya lanzado el mayor ataque de su historia sobre Israel. ¡Wow! 180 misiles. Las sirenas sonaban por todo el país. La cúpula militar israelí se reunía en un búnker y según el ejército, la mayoría de misiles han sido interceptados. Un trozo de esos misiles caía en Cisjordania. Allí, en Irak y en Gaza celebraban el ataque. Mientras en las gasolineras iraníes se formaban estas colas por el miedo a una posible respuesta de Israel. Se ha recibido información previa de los planes del ejército israelí. Esta misma tarde Joe Biden ha ordenado a las tropas estadounidenses que ayuden a derribar los proyectiles disparados desde Irán. En Nueva York está nuestro corresponsal José Ángel Abad. José Ángel, ¿qué última hora tenemos desde allí? Vicente, hace solo 15 minutos el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, ha asegurado que el ataque iraní por ahora ha sido derrotado e inefectivo, pero que sí supone una seria escalada y que sí habrá serias
consecuencias. Biden ha seguido junto con Kamala Harris al minuto los acontecimientos desde la Casa Blanca. De inmediato ordenaba que se ayudara a Israel y específicamente que se derribaran los misiles iraníes. Horas antes apoyaba la Casa Blanca la operación israelí contra Hezbollah en el sur del Líbano, confirmando que esta administración ha pasado un año pidiendo contención y diplomacia, pero advirtiendo que en cuanto hubiera fuego contra Israel estaría a su lado militarmente, y es lo que está haciendo esta noche. En Europa hay la lógica preocupación por esta escalada bélica. El nuevo secretario general de la OTAN, el holandés Mark Rutte, ha pedido que cesen las hostilidades. La alianza sigue de cerca lo que ocurre en Oriente Próximo. Guillermo Pascual. Sí, Vicente, hoy se estrenaba aquí en la OTAN el nuevo secretario general y no ha podido tener un comienzo más tenso, con esa escalada en Oriente Medio en el centro de las preocupaciones por si estuviéramos a las puertas de una guerra total. También la Unión Europea ha vuelto a emitir un comunicado en el que exige un alto el fuego inmediato y le reclama a Israel que se respete el derecho internacional humanitario. Ya decimos, aquí en la OTAN, Mark Rutte se estrenaba pidiendo el cese de los bombardeos. So we are, of course, as an alliance in constant contact with all our partners over there. And of course we hope that the hostilities will end as soon as possible. But there is also, a clear worry here. La subida del precio del petróleo se suma a la de las bolsas que, aunque han abierto números rojos, se han ido recuperando durante el día. Aún con eso, los expertos avisan, la incertidumbre que rodea al conflicto podría tener graves efectos económicos a nivel mundial. Son zonas críticas, unos productores de petróleo, otros vía de paso para el transporte marítimo. Todo depende de cuál vaya a ser la reacción de Israel ante el ataque de ayer de Irán. Esa es la clave ahora. A día de hoy es un conflicto bastante local, por mucho que el petróleo esté ahí. Pero aún así, todo lo que está pasando afecta a la economía mundial. Fíjense en el barril de Brent. Ayer con los primeros bombardeos se dispara. Hoy alcanza el pico más alto, rozando los $76. Y a lo largo de la tarde, el precio empieza a descender de nuevo. Podemos esperar claramente que si la tensión aumenta, el precio del petróleo va a seguir subiendo. Europa sí es dependiente, Japón sí es dependiente, una subida del crudo les afectaría más. Y todo esto tendría consecuencias. Obviamente nos enfrentaremos durante los próximos meses a una incertidumbre económica. Que sube el petróleo es un poco volver a la casilla de partida. Ya lo vimos con Ucrania, recesión, inflación, tipos de interés al alza. En prácticamente todo el mundo y posiblemente reducción de los suministros de algunos productos. Esta guerra puede llevar a lo mismo, ¿no? A que todo el esfuerzo que se ha hecho durante los últimos años no haya servido para nada. Eso en el peor de los escenarios. Hoy, por ejemplo, las bolsas han cerrado en rojo, aunque no han sufrido grandes caídas. Sin duda, la incertidumbre es lo peor para los inversores. Ahora todo va a depender, nos dicen los expertos, de lo que ocurra en los próximos días. ¿Coincide usted con el ministro Álvarez de que estamos en el inicio tal vez de una guerra regional total? Yo espero de todo corazón que se equivoque y tengo razones para pensar que eso no va a ocurrir. Es decir, eso no le interesa absolutamente a nadie. Una guerra total cortaría o reduciría mucho el suministro de petróleo. Si efectivamente se cierran los estrechos, eso no le conviene a nadie, incluido China, que es uno de los países que respaldan a Irán. China utiliza siempre el poder blando, que es el comercio, la inversión, etcétera, y cualquier alteración del orden no le conviene. A Estados Unidos, desde luego, tampoco le conviene y no le conviene a nadie. Lo que sí creo es que estamos en episodios de una guerra que es infinita, que empezó en 1948, si no antes, y que tiene episodios de aceleración y episodios de retroceso. Ahora estamos en un episodio de aceleración. ¿Por qué creo que estamos en una guerra infinita? Porque mientras no vayamos a la solución de los dos estados, un Israel seguro, la seguridad es el gran tema de Israel, y una Palestina viable, la viabilidad económica, todo esto seguirá ocurriendo. Es posible que Israel logre ahora controlar o dominar durante un tiempo a los llamados proxies. Yo creo que está en vísperas de acabar con Hamas en Gaza, y ahora ha apuntado a Hezbollah en el sur del Líbano, todo para garantizar la seguridad de Israel en esos dos frentes. Lo que sí es verdad
es que hemos entrado en una fase distinta. Entramos en eso el 1 de abril, luego diré por qué. Hasta ahora estamos en lo que se llama una guerra proxy, es guerra por persona interpuesta. Irán había activado a sus brazos armados en Oriente Medio, Hamas en Gaza, Hezbollah en Líbano, los Houthis en Yemen, las milicias sirias, etc. El problema es cuando el 1 de abril se produce el bombardeo del consulado de Damasco y Irán responde atacando directamente desde su territorio a Israel. Es verdad que fue un ataque muy medido, muy controlado, que no causó grandes daños, pero eso alguien se puede equivocar. Y ahora estamos otra vez en un conflicto directo. Directo entiendo ataques de Irán a Israel y de Israel a Irán en sus dos territorios, no en territorios distintos y por personas interpuestas. Y eso es en lo que estamos. El problema es que ninguna de las dos partes, en mi opinión, quiere llegar a la solución final, a la solución definitiva que sería los dos estados. Netanyahu no lo quiere. Él ha creído que fue un error la retirada de Gaza, que la retirada de Gaza lo que hizo es convertir ese territorio en una plataforma para atacar a Israel, y lo mismo piensa de la retirada que tuvieron en Líbano, en que el sur del Líbano efectivamente se ha convertido en otra plataforma para acabar con Israel. Y Irán tampoco quiere que esto termine. El gran temor de Irán, y que creo que está en el origen de lo que ha pasado, es el intento de Irán de cortar el proceso de Abraham, que permitió la aproximación entre Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que no dan un paso sin contar con Arabia Saudita, y que eso pudiese haber continuado con Arabia Saudita firmando los acuerdos de Abraham, es decir, entrando en una alianza directa con Irán. Eso explica lo que ha pasado y explica un poco por qué creo que esto tiene muy mala solución hasta que realmente lleguen a esa solución de paz, esos dos estados. Pues José Manuel, en este panorama tan sumamente explosivo, Meloni ha convocado de urgencia al G7 para analizar este conflicto, y quiero que escuche a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. I strongly condemn the ballistic missile attack launched yesterday by Iran against Israel. The spiral of violence is threatening the lives of innocent civilians. It is also leading to a generalized conflict in the region, and this must be avoided by all costs. Bueno, pues debe evitarse ese conflicto generalizado en toda la zona. Netanyahu tiene todo el derecho a defenderse, pero ¿hasta dónde va a llegar ese órdago? ¿Cuándo va a parar? Bueno, es decir, es que aquí estamos en esa espiral de acción-reacción. Cuando uno de los dos pega, el otro responde. Y entonces se suceden las condenas de unos y de otros. Es decir, se condena la falta de proporcionalidad o los excesos cometidos por Israel en Gaza. Estamos ya por 42.000 muertos. Se condenan los excesos que puedan cometer en el sur del Líbano, etcétera. Y la parte menos favorable, para decirlo en términos suaves, que acusa al Estado sionista es de falta de proporcionalidad y no respetar el derecho humanitario. Es decir, aquí Israel dice que tiene derecho a defenderse, que es absolutamente cierto, sabe que no puede perder. Yo tuve el otro día una reunión con gentes importantes de Israel que me dijeron: mire, nosotros no podemos perder por una sola razón, la dijo Golda Meir, porque no tenemos a dónde ir. Y Irán considera que Israel es una anomalía en el Oriente Medio, y lo que quiere es exterminar a Israel. Es decir, la expresión esta del Jordán al Mediterráneo, es decir, la expulsión de todos los judíos del área y la desaparición del Estado de Israel es su objetivo final. Dios mío, llevamos 80 años así y no mejoramos. Son incompatibles. Es tremendo. Claro, tremendo. No se llegue a una paz que garantizada por todas las potencias regionales que reconozcan a Israel y garantizada por la comunidad internacional. Insisto que hay que garantizar la seguridad de Israel. Pues tendremos acontecimientos de estos cada X tiempo. Aguánteme.